Buenas tardes para cada uno de ustedes aquí presentes. Para todo investigador es muy importante el estudio del fenómeno paranormal ultrasensible de la desencarnación, es decir, la pérdida del cuerpo físico, la muerte. Vamos hoy a estudiar el tema de la muerte del cuerpo físico. Pero partamos de una premisa. Primeramente, la palabra muerte lleva la connotación de ausencia de vida. Pero como ustedes se darán cuenta, si estudiamos aún a nivel meramente físico, nos encontramos con que ausencia de vida realmente no se da en la existencia. Aún en el plano físico, si estudiamos, por ejemplo, un cadáver, el cadáver de un ser humano, el cadáver de nuestra mascota, de un perro, etc., nos damos cuenta que luego de que viene la muerte del cuerpo físico, se inicia un proceso de descomposición de sustancias y los médicos forenses saben muy bien que de acuerdo al tipo de insectos, de gusanos, al tipo de insecto que se va desarrollando en un cadáver, se puede con exactitud indicar cuántos días lleva de fallecido. Es así como nos damos cuenta que la vida continúa, se procesa constantemente. De un cadáver inmediatamente surgen gusanos, surgen insectos y la vida comienza a darse en otro tipo de manifestaciones. No digamos en otros planos superiores de conciencia, en otras dimensiones superiores, la vida también continúa mucho más palpable. Entonces, si hablamos de estas dos palabras, vida y su antónimo como muerte, realmente no es tan exacto, porque la muerte sería la ausencia total de vida. Y no es el caso, no es el caso. Entonces, nosotros para nuestro estudio vamos a llamarle la desencarnación. El título de nuestra clase del día de hoy es La ley de desencarnación. Pero ¿por qué hablamos de una ley? Porque resulta que dentro de las 48 leyes que gobiernan este mundo físico, una de ellas precisamente es esta: que todo lo que nace en este mundo físico tiene que morir, tiene que desencarnar, tiene que terminar, tiene que, diríamos, concluir su proceso de vida física. Entonces, hablemos como la ley de desencarnación. Al hablar de esta ley, para comprenderla a fondo, partamos del hecho que tenemos que conocer previamente, como premisa, tenemos que conocer la estructura del ser humano. Para poder estudiar el proceso que es la muerte, tenemos que conocer primeramente su constitución séptuple, los 7 cuerpos que componen al ser humano. Tenemos que conocer sobre la esencia, sobre la conciencia, sobre el ego, sobre la personalidad, y ahí podríamos nosotros entrar a un estudio sobre lo que es la desencarnación. Para muchas personas este tema puede ser incómodo porque en nuestra sociedad existe el dogma, el tabú, las supersticiones, que si hablamos de la muerte,
Quizás la podemos llamar, quizás la podemos atraer, quizás estamos evocando una tragedia, etc. Pero realmente no es así. Para que nosotros podamos comprender la vida, para comprender la vida con cuerpo físico, tenemos que estudiar también la vida sin cuerpo físico. Diríamos que la vida se puede manifestar en nosotros, los seres humanos, se puede manifestar con cuerpo físico en esta tercera dimensión o como seres humanos sin cuerpo físico, pero continuamos existiendo. Vamos a estudiar entonces qué hay detrás de ese telón blanco que es la vida y qué hay detrás de ese telón negro que le llamamos muerte. Con la premisa que hemos hecho, con las explicaciones que hemos hecho, pero para comodidad vamos a utilizar a veces el término desencarnación, fallecimiento, muerte, etcétera, por cuestión de practicidad, para que nos sea más fluida la clase esta tarde. Muy bien, el proceso de la desencarnación no es algo instantáneo, no es algo así como podemos imaginar apagar un interruptor y se va la luz. No, el proceso de la muerte o desencarnación, señores, es un proceso que tarda 3 días y medio. Estamos hablando de que para estudiar todo el proceso completo, generalmente le toma al ser humano 3 días y medio. Desde el momento en que ya hablamos de una muerte clínica. ¿Y a qué se le llama muerte clínica? Se le llama muerte clínica cuando el corazón deja de palpitar, deja de hacer su trabajo y se detiene el proceso de respiración. Ahí diríamos nosotros que esto se conoce como muerte clínica. Usted puede utilizar un espejo para ver si el agonizante ya ha fallecido. Usted puede utilizar alguna prueba de la circulación de la sangre para darnos cuenta si se ha dado esa muerte clínica. Pero veamos entonces que este es un proceso en el cual nosotros dejamos el cuerpo físico y pasamos a otro tipo de manifestación de vida, a otro tipo de existencia sin el vehículo físico. Observe lo siguiente. Si para una pequeña cirugía, como por ejemplo la extracción de una pieza dental, si para una cirugía en la que necesitamos trabajar el apéndice, por ejemplo, necesitamos anestesia, imagínese usted cuánta anestesia estaremos necesitando para dejar todo el cuerpo físico. Pues precisamente cuando se estudia la desencarnación, vamos a conocer todos esos procesos que la naturaleza tiene para que nosotros podamos soltar, dejar este cuerpo físico. Para muchas personas es natural que ante este tema o ante el tema de la muerte se sienta miedo. Podemos estudiar de que ese miedo que sentimos todos los seres humanos ante la desencarnación se da de diferentes tipos, en diferentes gradaciones diríamos. Primeramente, hablemos de que ese miedo ante la muerte, ante la desencarnación, es parte de nuestra naturaleza. Es un miedo hasta necesario, diría usted. Es un miedo hasta sano, que nosotros cuidemos nuestro cuerpo físico y no tomemos riesgos innecesarios.
que si vamos a atravesar un precipicio sobre un tronco allá en el bosque, pues nosotros nos aseguremos bien y no nos atrevamos a atravesar ese precipicio así sin tomar precauciones, porque un resbalón, una caída, sería pérdida de nuestro cuerpo físico, sería una muerte irremediable. Entonces, antes de que usted salte, antes de que usted haga algo con mucho riesgo, es natural que la naturaleza nos haya puesto en el fondo de nuestra psiquis ese temor, para que tengamos cuidado, para que tengamos precaución, para que no perdamos el cuerpo físico tan diríamos a la ligera. Ese es un miedo natural, normal, hacia la muerte, que nos ayuda a ser precavidos en la vida. El otro segundo miedo que usted podría también mencionar es que como seres humanos tenemos miedo a todo lo desconocido. Y como en el proceso de la muerte, generalmente en nuestra sociedad actual, lo cubrimos, lo tapamos, lo ocultamos y muchas veces no queremos que ni nuestros nietos nuestros hijos vayan a ver el funeral del abuelo, que quizás no vean el cadáver del abuelo, que no se despidan del abuelo, etc. Quizás nuestra sociedad actual cada día trata de ocultar más todo lo relacionado con la desencarnación. Entonces, hay un temor a lo desconocido que es natural en el ser humano. Conforme nosotros hablemos de este tema, lo estudiemos, entremos a la vivencia de estos procesos internos, estudiemos no solo en el mundo físico, no solo teóricamente, sino que a través de ciertas facultades superiores que posee el ser humano, como por ejemplo la clarividencia, como por ejemplo la clariaudiencia, como la meditación, como el desdoblamiento astral, esas experiencias que nos van dando comprobaciones, experiencias directas, que nos va dando una verificación de todos estos estudios que el ser humano a lo largo de los siglos, a lo largo de su historia, ha ido teniendo sobre este proceso de desencarnación. Entre más lo estudiemos, entre más lo hablemos, entre más lo comprobemos, poco a poco entonces va bajando, va disminuyendo ese miedo. También podríamos hablar de otro miedo, que es el miedo de dejarlo todo. El miedo de desprendernos de todo lo que hemos acumulado, de todas nuestras propiedades, de todas nuestras posesiones, de todo nuestro patrimonio, tanto que hemos invertido en este mundo físico, tanto que hemos invertido en el cuerpo físico, en nuestra personalidad, y resulta que ahora, si hablamos de dejarla, de separarnos del cuerpo físico y de la personalidad, realmente nos duele. Estamos aferrados a lo físico, estamos aferrados a todo lo que hemos acumulado. Entonces viene ese miedo a soltarlo, a dejarlo todo. Usted diría que el apego sería otro de los puntos que nos da ese miedo. Y por último, podríamos hablar de un cuarto tipo de miedo, que es el miedo que tenemos a desaparecer. Para una persona que no tiene ese conocimiento profundo, cree que después de la muerte del cuerpo físico, después de la desencarnación, no hay nada más.
Y entonces es lógico que sienta un terror, un gran miedo a desaparecer por completo, a quedar en la nada. Este sería ese miedo que nos ofusca completamente y del cual no queremos ni que se mencione este tema.